Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión nos acompaña alguien a quien ustedes ya conocen por lo que vamos a conversar a continuación. Se hizo popular en las redes. Él es Roberto Duque Roquero, académico de la UNAM, también especialista en democracia y derecho constitucional, y a quien recibo con mucho gusto en este estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Lupita, muy agradecido por tu invitación, como siempre. Oye, pues estuviste en redes sociales, en YouTube, que fue, la verdad, un hit, y esto nos demuestra que las personas, que la ciudadanía está atenta y que sí, pues están pendientes de participar en cuestiones relacionadas con la democracia. Sí, la tecnología sin duda ha cambiado la forma de comunicar, la forma incluso de, pues de hacer trabajo académico, porque si quiere uno llegar a un público amplio, pues tenemos estas herramientas. Antes hubiera sido imposible, y sí, la verdad ha tenido pues un impacto este tipo de tecnologías muy grande, y bueno, pues esperemos que siga difundiéndose pues ideas que valgan la pena, Claro, ¿no? hablabas en esa ocasión del voto nulo. Ahora estaremos hablando de la omisión o las omisiones legislativas, donde también se aprovechan herramientas distintas para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo en el Congreso, qué están haciendo los legisladores y dónde están detenidos. Platícanos, por favor, sobre este tema. ¿Por qué es tan importante? Pues mira, Lupita, las omisiones legislativas es un tema en el que nuestra legislación, la verdad, no tiene el avance que nos gustaría. Hay distintos métodos en una constitución, y no hablo nada más, Lupita, de la Constitución mexicana. En cualquier constitución hay mecanismos de autodefensa, por llamarles de esa manera, que tienen las propias constituciones, pues para proteger ese orden que se establece en la ley fundamental, en la ley de más alta jerarquía, que es la propia Constitución. En México no hay un adecuado modelo de pesos y contrapesos. La teoría de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que son los poderes clásicos, ahora también hay órganos constitucionales autónomos, tienen que estar realizando controles mutuos, Lupita. Unos se tienen que estar vigilando a otros. Esto viene desde el espíritu de las leyes de Montesquieu hace más de 2 siglos y medio, y es una buena idea que las constituciones estén así protegidas. Déjame ponerte un ejemplo. Si el Poder Ejecutivo recibe una ley que ya se aprobó en el Congreso, en el Poder Legislativo, solamente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Poder Ejecutivo decide guardar en un cajón esa ley aprobada y nunca publicarla, y por lo tanto nunca entra en vigor, no puede iniciar su vigencia si no se publica en el Diario Oficial, es un ataque de un poder a otro, ¿no es cierto? Hay un mecanismo que establece la Constitución, ahí sí, en el que a través del juicio político se pueden tomar cartas en el asunto y enjuiciar políticamente, por responsabilidad política, al secretario de Gobernación, en la hipótesis que estoy poniendo, y removerlo incluso de su cargo e inhabilitarlo. Así que hasta ahí vamos bien. El Poder Legislativo en ese caso controla al Legislativo. Otra posibilidad es que el Legislativo controle al Judicial, también por la vía del juicio político. El problema está en que en México nuestro legislativo no tiene a alguien más que lo sancione. Todas las posibles sanciones por omisiones legislativas en que incurra el Congreso están a cargo del propio Poder Legislativo, son juez y parte. Aquí pues se está en contra de un principio elemental, que es un principio jurídico, que es que nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces ahí hay un primer problema. Y un segundo problema es que las omisiones legislativas no encuentran un cauce, una vía jurisdiccional para impugnarlas, como sí lo hay en otros países, e incluso en algunos estados de la República Mexicana, hay el mecanismo que se llama la acción por omisiones legislativas. Entonces, si es omiso el Poder Legislativo, se puede acudir ante el Poder Judicial para que actúe en consecuencia. Hay algunos modelos en que incluso se les pone una fecha, ya un ultimátum, digamos, a los legisladores para que hagan su trabajo por fin,
Y si no lo hacen, llega a haber modelos en donde incluso el Poder Judicial se puede constituir en una suerte de legislador suplente y emitir ciertos lineamientos. Oye, aquí al le hacemos respecto. a la mexicana, ¿no? Paramos el reloj. Sí, ¿no? aquí, bueno, eso de que se detiene el reloj legislativo, que es cuando hay omisiones del Congreso de la Unión, cuando tienen un plazo, cuando tienen un término para legislar o para hacer un nombramiento de algún alto funcionario de alguno de los órganos importantes del Estado, y se vence el término, los abogados decimos fenece el plazo, o concluye o llega el término y no han hecho su deber. Bueno, pues hay una consecuencia que es una violación constitucional. O sea, técnicamente hablando, no hay que utilizar palabras más suaves, Sí. es lo que es, una violación a la Constitución en lo que incurre el Poder Legislativo. Eso es muy grave porque ellos son los encargados, pues, de expedir las leyes, son los encargados de hacer las reglas, y si ellos son los primeros en no cumplirlas, pues bueno, evidentemente estamos en serios problemas. De modo que estas violaciones, es inaceptable ante estas violaciones señalar que se detuvo el reloj legislativo, porque hay artículos transitorios. Es más, te pongo un ejemplo concreto. En el COFIPE que se expidió en el año 2008, a principios de 2008, se establecía un artículo transitorio que decía: a más tardar el 30 de abril de 2008, que era ese mismo año, ellos mismos lo redactaron, se expedirá la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. Y es a la fecha, 2015, septiembre de 2015, que no tenemos esa legislación. Hay una violación a la Constitución a partir del día siguiente. O sea, si ya es 1 de mayo y el transitorio decía 30 de abril, estás violando la Constitución o la ley, en este caso, que era la ley electoral. Porque los transitorios, Lupita, y creo que también vale la pena puntualizar aquí, los artículos transitorios tienen exactamente la misma obligatoriedad, vinculan igual que los que no lo son. De hecho, la Suprema Corte ha dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteradamente, que los artículos transitorios son parte integrante del ordenamiento respectivo. Así es que, si se incumple un transitorio, se está incumpliendo pues con todo ese ordenamiento o con todo ese cuerpo normativo. Claro, los transitorios tienen algunas distinciones. La temporal pues es la más obvia, solo operan por determinado tiempo, bueno, si es que cumplen. Sí. Y la otra es que suelen ir dirigidos a autoridades y no a particulares. Pero en lo que obligan son exactamente iguales, es decir, tienen la misma fuerza vinculante. Así que son violaciones muy serias a la Constitución, y no, el tiempo no se detiene en este universo, no sucede así, y es completamente aberrante lo de que se detuvo el reloj. El argumento que siempre nos dan es que hay leyes más importantes, que si no se aprueba tal o cual es porque había otra más importante, y que de todas maneras hay muchas leyes en este país y que hay muy buenas leyes. Claro, exacto, eso es lo que con mucha frecuencia digamos, aducen a su favor, pero no es consecuente con pues la propia importancia que ellos le habían dado en muchas ocasiones, porque estoy pensando en las reformas pues más relevantes que mencionas. La de 2011 en derechos humanos puede ser un caso aquí. Eso fue una reforma sumamente importante porque modificó el tratamiento de los derechos humanos en este país, incluso la jerarquía de las disposiciones internacionales, de tratados, de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, el principio pro persona, es decir, potenció derechos humanos, por decirlo de esta manera. Esa fue una reforma muy importante, muy buena, en mi parecer, en la Constitución. Pero claro, la Constitución, Lupita, como muy bien sabes, pues es una norma general y omnicomprensiva. No puede establecerse a mayor detalle o con demasiada especificidad en una Constitución, o al menos no debería de ser así. Para eso está pues, la legislación secundaria, que corresponde al Poder Legislativo. Entonces, la obligación que tienen
los legisladores, después de una reforma constitucional, pues es de completarla con una serie de ordenamientos legales, de disposiciones legales, y eso es algo que en ese caso de la ley de 2011 sigue inconclusa la reforma de 2011. Por eso se le ha llamado, Pedro Salazar le llamaba constitución plástica. Es, ¿cómo te diré? Son reformas cosméticas en muchos casos, pero ya en el momento de aterrizarlas en lo que importa, pues suelen no hacer el trabajo los legisladores. Hay veces que se reconoce un derecho, pero no es posible ejercerlo porque no tenemos la ley bajo la cual puedan establecerse esas condiciones. Así que dejan truncas las reformas, es el caso de algunas reformas pues de las más recientes, la reforma energética está en similares condiciones, competencia económica, hay una serie de materias que la omisión legislativa las ha dejado inconclusas y ahí están violando la Constitución porque son plazos que desde hace tiempo se les pasó. Y otra cosa que ha dicho la Corte es que cuando se le vence un plazo al Poder Legislativo, la obligación de legislar no desaparece o de hacer un nombramiento, persiste. Y es exacto lo que está ocurriendo ahora. Aunque no haya esta ley secundaria, aunque no haya esta información, de todas maneras, como tú dices, nada se detiene, tenemos que seguirle, ¿no? Claro, y siguen obligados, y están en violación constitucional, pero sigue obligándolos el transitorio, aunque ya haya llegado el plazo, o aunque ya se haya vencido el tiempo que tenían. Y estamos pues en una grave circunstancia ahí, entre otras cosas, en la materia electoral, por la falta de nombramiento de un magistrado aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Superior. Esa es una responsabilidad que desde el 19 de abril de este 2015, si no me falla la memoria, tenía concretamente el Senado de la República. Eso le corresponde solo a una de las cámaras, el Senado. Todos sabíamos que el magistrado Alejandro Luna Ramos iba a dejar su cargo ese día porque concluía el periodo para el cual fue nombrado. No era ninguna sorpresa, ¿no? Ninguna sorpresa, desde hace mucho sabíamos que iba a acabar su periodo. Y sin embargo, los senadores pues, no fueron capaces de cumplir con lo que le obliga, con lo que están obligados por el 99 constitucional, y tenemos a un órgano tan importante en México como el Tribunal Electoral que no tiene la debida integración como lo ordena la Constitución. Tiene un número par de miembros ahora, son 6 magistrados en lugar de 7, como tú sabes muy bien, y todas estas omisiones, todas estas violaciones constitucionales a cargo del Poder Legislativo lesionan muy fuertemente la legalidad del Estado de Derecho y además dan un ejemplo de impunidad, porque Oye, cada que violan la ley no pasa nada. Ha habido algunos señalamientos en los que se le dice, se le ordena al Congreso, tienen que hacer esto y este es el plazo. Y entonces dicen los legisladores, sí, como no, te atendemos, pero no hacen absolutamente nada. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué se puede hacer? ¿No hay alguna llamada de atención? ¿No ocurre nada, aunque estén en desacato? En principio yo te diría, Lupita, que no hay una vía propiamente establecida para ello. Pero hubo un caso en el año 2011, si no me falla la memoria, que fue el juicio para la protección de derechos político-electorales que promovió un diputado federal. A los diputados les correspondía en ese entonces nombrar a 3 consejeros del Instituto Federal Electoral, en aquel entonces. Digamos, estaban vacantes 3 asientos en el IFE y le tocaba a la Cámara, en ese caso de diputados, hacer los nombramientos. La ley dice, en cuanto quede una vacante, en el más breve plazo, o algo muy similar dice, la legislación, decía desde entonces y sigue diciendo, se hará el nombramiento de quien cubra la vacante. Bueno, no lo hizo la Cámara de Diputados, el IFE estuvo funcionando, el IFE mocho le llamó la opinión pública, los medios, estuvo funcionando incompleto, con solo 6 de 9 consejeros. Y no estaba clara la legitimación activa, es decir, la posibilidad de que un ciudadano pudiera acceder bajo cualquier instancia o bajo cualquier medio impugnativo para que reclamara esto. Y fue un diputado, o sea, parte del órgano fue muy interesante porque el entonces diputado Jaime Cárdenas Gracia era, siendo parte del órgano, pues responsable de esta omisión, de esta falta de nombramiento, fue quien
promovió el juicio. Y aquí en el Tribunal Electoral le dieron entrada, le reconocieron legitimación, y fue una sentencia muy interesante porque en esa sentencia el tribunal dijo efectivamente no mantener integrados los órganos del Estado es una contravención al artículo 41 constitucional, deben mantenerse integrados los órganos del Estado, entre otros señalamientos. Y pues le recordó al Poder Legislativo a modo de exhorto que pues tenía la obligación de hacerlo pues en un término breve. No se estableció una fecha, hubiera sido ideal que se estableciera alguna fecha específica, pero tampoco es tan fácil, Lupita, porque no hay en la Constitución, insisto, este mecanismo. Hay quien ha dicho, y algunas conocían una iniciativa, y debe haber más de una, en sentido de que sea la Suprema Corte de Justicia la que conozca del juicio político en contra de legisladores. O sea, si el juicio político es contra diputados o senadores, un poder distinto, que es lo que la lógica, el sentido común y la teoría básica de Montesquieu nos indican, pues que sea el que entre ahí a poner orden. No es así en México. Entonces, es un terreno fangoso y que ahora, traído a 2015, se dio algo de alguna manera semejante, pero en el caso ahora de magistrados, nombramiento a cargo del Senado, y hubo pues una discusión interesantísima en la cual, por una posición dividida, pues se determinó por la Sala Superior del Tribunal no realizar ese exhorto, dado que eran parte, pues digamos, pues en este asunto, pues el propio tribunal estaría juzgando sobre un integrante suyo, y además que los aspirantes son parte del órgano jurisdiccional, pero había también la posición en sentido de sí realizar el exhorto y pues hacerle el señalamiento a ese órgano legislativo de su deber para nombrar al magistrado. Entonces ha sido interesante. Esos son casos que creo que vale la pena recalcar. Hablamos al principio de este programa de la participación ciudadana, del interés de la gente por participar, de involucrarse en estos temas que son muy importantes y que decíamos, Roberto, impactan su vida cotidiana. Esto de las omisiones legislativas ahora tiene una herramienta que se llama el violómetro constitucional. Platícanos de qué se trata, en qué consiste, cómo va a servir y cómo van a poder participar los ciudadanos. Pues mira, te cuento desde el origen, Lupita. La verdad es que pues somos una serie de ciudadanos preocupados por la legalidad. Creemos que es muy, muy grave que quien hace las leyes no las cumpla, porque si las leyes no están hechas para cumplirse, entonces no hay Estado de Derecho, ¿no? Esa es la ley de la selva. No puede haber Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho, no puede haber cultura de la legalidad. Pero estaban un poco dispersas las disposiciones, y te lo comento tal cual. Incluso con abogados constitucionalistas decíamos, oye, a ver, la ley de tal año, esa que ya la aprobó el legislativo, ya está en cancha del ejecutivo para publicación, y tampoco era fácil pues tener todo en la mente. Había muchas dudas incluso entre abogados constitucionalistas porque estaba dispersa esa información. Entonces decidimos concentrarla en un solo portal de internet, y es aprovechar lo que dices, Lupita, pues estas tecnologías, y que también han abierto mucho el espacio a la ciudadanía, a cualquier persona, bueno, pues a toda pues el público que desee. Está a unos segundos de distancia de poder entrar a acceder a cierta información. Entonces usamos este portal para concentrar ahí la información y además mostrar en tiempo real estas violaciones constitucionales por omisión en que incurre el Poder Legislativo. Y ahí están los tableros. Por supuesto, hay muchas otras formas en las que el Poder Legislativo puede incurrir en anomalías o violar la ley, pero esta es la más tal vez clara de todas y la más inobjetable de todas. Y por eso señalamos ahí en el portal, como tú sabes,
Bueno, muchas gracias porque ya lo viste, ahora Ya lo lo estábamos vi, ya me comentando metí. antes del programa. Bueno, tenemos ahí la advertencia, ¿no? El violómetro constitucional no hace crítica, ni constructiva ni destructiva, Sí. porque es una máquina. Así es que, Lupita, Nos pues presenta la tenemos realidad, nada más, ¿no? Lo que está pura y pasando. dura, objetiva. No En juzga, tiempo no pone real. adjetivos. Los adjetivos calificativos ya los ponemos los seres humanos que no Sí. somos máquinas, pero esta es una máquina. Entonces vemos el reloj segundo a segundo, palpitando, digamos, cada una de estas violaciones. No fue una cuestión agradable haber hecho esa investigación. De hecho, te tú lo dices, ojalá que confieso. desaparezca pronto, ¿no? Pues claro, ojalá que nos dejen sin materia los legisladores, porque cuando estábamos haciendo la investigación, es un portal que alberga periodismo CIDE, que está a cargo, un área del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, a cargo de Ricardo Rafael, y ahí, en este espacio, pues efectivamente lo que queremos es que algún día, y lo antes posible, lo mejor que podría pasarnos es que ya no tengamos material, porque entonces el legislativo estará cumpliendo pues con su deber, con la Constitución, con la legislación, y estarán haciendo bien el trabajo para el que se les paga. Pero te digo, cada que encontrábamos una violación era un gancho al hígado, porque a nadie nos conviene, a nadie nos entusiasma tener un poder legislativo que incurre en ese tipo de violaciones, y además pues que tiene un desprestigio tan grande cuando uno ve las encuestas de credibilidad de instituciones por parte de los ciudadanos. Entonces esa fue la idea, y creemos que el hecho de que esté ahí, de que sean consultables y de que temáticamente también podamos empezar a ver quiénes son los responsables. Bueno, responsables son todos, pero quienes pueden tener una mayor injerencia en cada una de estas violaciones constitucionales, o cuando menos información. A ver, el presidente de esta comisión no necesariamente es el responsable o el culpable, pero algo tendrá que decir. Es que es tan grave como parece, Lupita, que el Poder Legislativo viole la legislación. Oye, además es un muy buen momento, está ya con poco tiempo de inicio la 63ª legislatura, ¿no? Sí, fíjate que el estreno fue el pasado 1 de septiembre en un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estuvieron los académicos del CIDE, que forman parte del violómetro constitucional, y decidimos esa fecha deliberadamente. El portal viene, de hecho, es público desde antes, pero este proyecto incluye también redes sociales, es más que ese portal. Y el 1 de septiembre ya lo lanzamos todo, y con la idea de, pues sí, de alguna manera, o con la ilusión, no sé, a lo mejor es ingenua, espero que no, pero cuando menos con la intención de pues marcarles agenda de alguna manera, de hacerles notar a nuestros legisladores que tienen que ponerse al día en estos retrasos que implican, reitero, digamos, lesiones muy graves al Estado de Derecho. Oye, había algunos ejemplos que mencionabas, me platicabas antes de entrar a este programa, y me decías, por ejemplo, este tema de las precampañas, este tema de las Juanitas, este tema de propaganda gubernamental. Nos quedan solo unos minutitos y no me gustaría que se terminara el programa antes de que nos platicaras sobre estos puntos. Con mucho gusto, Lupita, muchas gracias. Fíjate que la omisión legislativa también se ha dado por pues inactividad del legislador en temas que son muy dinámicos. El derecho tiene que ir acompañando el cambio social, el cambio político, porque si no llega a una muy rápida obsolescencia. Hay que mantener actualizado el derecho. Y eso no siempre ha pasado en la materia electoral. Tras la reforma de 1996, la gran reforma electoral de 96, pasaron 11 años para que hubiera otra, digamos, gran reforma integral electoral. En esos 11 años y 4 procesos electorales en medio, hubo algunas modificaciones, pero en temas muy puntuales, pero sin haber una gran reforma, pues quedaron fuera temas como las precampañas y las precandidaturas. Se estaba viendo que existía ese fenómeno, que había que regularlo, y el Poder Legislativo no lo hizo. Y en esos casos, el Poder Judicial es el que, déjame usar una frase coloquial, ha entrado al quite de alguna manera, y fue el Tribunal Electoral
el que por la vía de la jurisprudencia, de sus criterios en sus sentencias, cubrió de alguna forma, cubrió estos vacíos, estas omisiones y esta inactividad legislativa, hay que decirlo así. Entonces, ¿dónde estaban definidas las precampañas? ¿Dónde estaban definidas pues, las reglas, así fueran los lineamientos más importantes de las precampañas? Pues en la jurisprudencia. Y el caso de las Juanitas fue muy emblemático porque en 2009 se dio este bochornoso caso de las Juanitas, que renunciaba la legisladora mujer para que su suplente hombre, que a lo mejor era su esposo o algún familiar cercano, y que es para quien realmente los partidos querían que fuera la diputación, pues la suplieran. Ante eso, una tesis muy importante de este tribunal electoral fue la que puso orden, señalándose que tendrían que ser del mismo género propietario y suplente, para que no hubiera una cuestión de género de por medio. Y así se cumplió y así lo observaron las autoridades electorales administrativas en este país. Operó como si fuera la ley ese criterio jurisdiccional. Y ya en la reforma de 2014 ya se toma por el propio legislador. Prácticamente pues esa jurisprudencia ya la hicieron ley, que era lo ideal, que estuviera en la legislación, y ahora tenemos pues esta disposición anti-Juanitas, podríamos llamarle, ya en la ley. Pero se lo debemos al Tribunal Electoral. Entonces el Poder Judicial ha entrado en ocasiones a suplir estas omisiones legislativas. Reitero, lo ideal no es eso, lo ideal es que el Poder Legislativo pues esté acompañando pues la dinámica de la materia electoral, que es bastante vertiginosa. Entonces, esas son las anotaciones que quería hacerte, Lupita. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros de nueva cuenta, y bueno, para los amigos que quieran participar, que quieran meterse al violómetro, es muy sencillo, ¿no? La página. Violómetro.org de organización, y ahí se entran al sitio Periodismo CIDE y ahí verán los relojes, y pues también que nos ayuden con ideas y con aportaciones, porque de hecho no es un proyecto académico, es un proyecto ciudadano, lo hacemos en calidad de ciudadanos y todas las aportaciones son bienvenidas, y creo que tenemos que estar encima con este marcaje al Poder Legislativo, a nuestros representantes, para que cumplan con su deber y cumplan con la ley. Marcaje ciudadano. Así la llamaría yo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Gracias, Lupita, como siempre. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que la pase usted muy bien.